Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Listos? Aleluya. Porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Más fuerte. Aleluya. Porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. En hebreo. Aleluya. Kitov. Ki leolam hasto. Gloria a Dios. Antes de que tome su lugar, salúdele a 2 o 3 personas. Dígales, Dios te ama. Y yo también te amo. Gloria a Dios. Pueden tomar su lugar. Gloria, 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 gloria. Muy bienvenidos todos. Todos los que están viendo también a través de los medios sociales, bienvenidos. Aquí es Centro Palabra de Fe. Aleluya. Gloria a Dios. Abran sus Biblias conmigo, hermanos. Primera de Corintios, el capítulo 12. Y ahí vamos a estar viendo algunas cosas muy importantes que el Espíritu Santo quiere traer. Capítulo 12 de Primera de Corintios. Versículo 12. Dice la palabra de Dios, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Aleluya. Voy a dar un momento para que encuentren la escritura. Amén. Gloria sea su nombre. Gloria. Amén. Ya están ahí. Amén. Porque así como el cuerpo es uno, Pablo está usando el cuerpo humano como un ejemplo del cuerpo espiritual de Cristo. Cristo Jesús tiene un cuerpo espiritual. Amén. Amén. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Digan conmigo, así también Cristo. Importante que usted pueda entender esto. El Espíritu Santo nos está dando una revelación, algo muy importante que podamos entender. Y Pablo, una vez más, como estaba diciendo, él está usando el cuerpo físico para traernos una verdad espiritual concerniente al cuerpo espiritual de Cristo. Aleluya. Versículo 13 dice porque por un solo espíritu, ese es el Espíritu Santo, por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Fue el Espíritu Santo que tomó nuestro espíritu humano cuando usted aceptó a Cristo Jesús, cuando usted reconoció que Cristo Jesús era el único Salvador, y usted se dio cuenta que usted estaba espiritualmente muerto en pecado, cuando usted reconoció que Cristo Jesús llevó nuestros pecados, sus pecados, y usted abrió su corazón a Cristo, cuando usted confesó a Jesús y el nombre de Jesús, acuérdense que Pedro dijo en Hechos el capítulo 4, cuando estaba hablando ahí, ¿verdad? Al Sanedrín, versículo 12, porque no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podemos ser salvos. ¿Cuál es ese nombre? El nombre de Jesús. Entonces, cuando usted invocó el nombre de Jesús, fue cuando el Espíritu Santo tomó su espíritu, mi espíritu, y lo sumergió, lo puso dentro del Espíritu de Cristo. Amén. Incluyendo también, siendo de que Cristo Jesús y la iglesia. Entonces, en ese momento, el cuerpo de Cristo es espiritualmente la iglesia. Entonces, el Espíritu Santo nos puso nuestro espíritu en el Espíritu de Cristo, nos puso en su cuerpo, pero otra cosa gloriosa sucedió. El Espíritu de Cristo está en mí, y mi espíritu y su espíritu está en él. Somos uno en Cristo. Amén. Pero la Biblia enseña de que somos uno entre nosotros también. Esto vamos a estar viendo en un poquito. Entonces, el versículo 14 dice, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no sería del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios, digan conmigo Dios, ahora Dios. Mas ahora Dios
Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Aquí el Espíritu Santo se está refiriendo a cada uno de nosotros, cada uno de ustedes que han nacido de nuevo. Si usted ha nacido de nuevo por el Espíritu Santo, se está refiriendo de que Dios ya lo colocó como Él quiso en el cuerpo de Cristo. Y así como cada miembro del cuerpo tiene su función, tiene su trabajo, así también cada miembro espiritual, cada persona del cuerpo de Cristo Jesús también tiene una función. Amén. Y Dios quiere que cada uno de nosotros podamos desarrollar esa función para que el cuerpo de Cristo Jesús funcione y sea lo que Dios ha intentado que sea aquí en la tierra. Amén. Amén. Ahora, dice, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo Jesús. Amén. Usted nunca va a oír a Jesús decirnos que no nos necesita. Él no necesita, nosotros Amén. somos sus pies. Amén. No tengo necesidad de vosotros. Dice, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo. Ahora vamos al versículo 27. El versículo 27. Dice, vosotros pues. Esa palabra vosotros es otra palabra antigua para decir, ustedes pues son el cuerpo de Cristo. Y miembros, cada uno en particular. Amén. Cada uno en particular componemos el cuerpo espiritual de Cristo. La iglesia, los llamados, Amén. los redimidos. Aleluya. Esta iglesia triunfante. Amén. Esta iglesia, Pablo la menciona en Efesios capítulo 5, una iglesia gloriosa, Amén. sin mancha y sin arruga. Gloria a Dios. Somos esa iglesia. Dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Versículo 28 dice, y a unos puso Dios en la iglesia. ¿Quién fue los que los puso? Dios. Dios. Algunos puso Dios en la iglesia. Primeramente, apóstoles. Luego, profetas. Lo tercero, maestros. Los que hacen milagros. Estos son los evangelistas. Después los que sanan. Eso es parte también del evangelista. Ahora, note que el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, dice que hay otro ministerio. Entre estos ministerios mayores, esos ministerios, dice los que ayudan. Amén. Aleluya. Dice los que ayudan. Amén. Amén. Ese es un ministerio muy vital. Ese es un ministerio que Dios ha puesto. Y Pablo, por el Espíritu Santo, está mencionando de que este ministerio es para todo creyente, para todo miembro del cuerpo de Cristo Jesús. Amén. Toda persona debe de estar ayudando. Debe estar en el ministerio de ayudas para que el cuerpo de Cristo Jesús siga desarrollándose, haciendo la obra del ministerio que Él nos ha encomendado. Entonces vemos aquí que dice los que ayudan, luego dice los que administran, esos son los pastores, los que tienen don de lenguas. Entonces tan importante, entonces quiero enfocarme en este día de hoy, en este tema, el ministerio de ayudas. Aquí está mencionando los que ayunan. Ahora, en el Antiguo Testamento tenemos un buen ejemplo, qué es lo que hace el ministerio de ayudas en nuestros ministerios. Amén. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a Éxodo, el capítulo 17, el versículo 8 al 13 de Éxodo. El capítulo 17. Vamos a estar viendo el versículo 8 en adelante. Entonces vino Amalek. ¿Ya están ahí, hermanos? Éxodo 17, verso 8. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel. Cuando la Biblia menciona a Amalek, pues por supuesto, él es el rey, pero son los amalequitas, es todo el ejército. ¿Verdad? Está refiriéndose a este grupo de gente, los amalequitas. Entonces, vino Amalek
y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Acuérdense que esa vara, Dios le dijo que con esa vara, él estaba ejercitando la autoridad de Dios. Dios iba a estar respaldando lo que Dios le dijo a Moisés. Moisés tiene que hacerlo. Dios no lo va a hacer si Moisés no lo hace, pero Dios le otorgó la autoridad a Moisés y Dios le dijo que en esa vara es lo que él está ejercitando. Usted y yo, gloria a Dios, tenemos también algo poderoso. Amén. Así como Moisés tenía esa vara, usted y yo tenemos el nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. Pero vamos a ver aquí un paralelo, un ejemplo de qué es el ministerio de ayudas. Entonces vemos de que dijo Moisés que mañana estaré yo en el collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué, versículo 10, hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés la mano con esa vara, Moisés alzaba la mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, por supuesto, se cansaba cuando bajaba su mano. Entonces prevalecía Amalek. Como podemos ver ahí que los espíritus que estaban en este ejército, en estos enemigos, prevalecían contra Josué y el pueblo de Dios cuando Moisés bajaba el brazo, bajaba esa vara. Y las manos de Moisés se cansaban. Por lo cual tomaron una piedra, Aarón y Hur, tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, uno en cada lado, y Moisés con su vara, el uno en un lado y el otro en el otro lado. Así hubo en sus manos fuerza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo al filo de espalda. Entonces aquí vemos un buen ejemplo, ¿verdad? Perdón, a espalda, quería espalda, espada, filo de espada. Amén, el filo de espada. Entonces, aquí vemos un buen ejemplo. ¿Qué es lo que hace el ministerio de ayudas en la iglesia? ¿Verdad? Están levantándole las manos. En este caso, pues en la iglesia local, los que están en el ministerio de ayudas están suspostándole las manos a los pastores. Nosotros como pastores no podemos hacer todo. Dios nos ha puesto como encabezados, nos ha puesto como pastores, pero gloria a Dios por el ministerio de ayudas. Gloria a Dios por cada hermanos y hermanas fieles, jóvenes también, que están y han estado involucrados en servir y ministrar en ese ministerio de ayudas. Dios está llamando a todo su pueblo, hermanos, porque cada miembro de su cuerpo tiene una función. Así cada persona, cada miembro de la iglesia también tiene una función. Y usted no va a estar totalmente completo y madurando espiritualmente, creciendo hasta que usted no tome su posición. Empiece a hacer algo en el ministerio, involúcrese. ¿Por qué? Porque ese es el plan divino de Dios. Dios así lo ha establecido, así Dios lo ha puesto. Ahora, Pablo menciona, ¿verdad?, en Corintios, concerniente primeramente los apóstoles, dice, y luego después los profetas. En el libro de Efesios, vamos a Efesios el capítulo 4, donde vemos que el apóstol Pablo menciona estos ministerios, y luego está interesante porque vamos a estar viendo cuál es el propósito de estos 5 ministerios mayores que Dios ha establecido en la iglesia. Amén. Efesios, vamos a Efesios el capítulo 4. Capítulo 4. El versículo 11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles. Yo siento, no sé por qué, pero siento en mi espíritu que el Señor quiere que leamos antes. Vamos a regresar donde está, donde habla de que primeramente antes de ascender, él descendió. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Versículo 9 dice, y eso de que subió, está hablando cuando Él subió, Dios lo exaltó hasta su diestra, lugares, ¿verdad? En el lugar más, como dice, lo exaltó hasta lo sumo. Filipenses capítulo 2 dice que Él fue obediente a su Padre hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble, quiera o no quiera, tiene que doblarse a ese nombre que es sobre todo nombre. Y le tengo buenas nuevas. Cuando Cristo Jesús ascendió a ser sentado, Él no se fue con su nombre. Él dejó ese nombre a la iglesia. Él otorgó ese nombre cuando Él dijo, y por todo el mundo. Entonces usted y yo como iglesia tenemos el honor y el privilegio de continuar el ministerio terrenal que Cristo Jesús principió. ¿Sabía usted que usted y yo también tenemos un ministerio celestial? Verdaderamente, principalmente nuestro ministerio está en los cielos. ¿Por qué? Porque es donde estamos sentados juntamente con Cristo. Y ese ministerio espiritual está afectando también el ministerio terrenal. Es un ministerio espiritual, estamos a su diestra, lugar de poder y autoridad. Y dice versículo 9, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿Sabe qué es esas partes más bajas de la tierra? El infierno. El infierno. La palabra de Dios enseña que Cristo Jesús, Dios el Padre mismo, después de que puso en su espíritu, el que estaba en su cuerpo, ¿verdad? Cuando estaba en la cruz, Él, Dios mismo, no el diablo, Dios mismo, puso los pecados de toda la humanidad, pasado, presente y futuro. Ahí está incluido también, y estaba incluido también todos nuestros pecados. Dios mismo se lo puso en Cristo en la cruz. Él mismo sintió, hace poco ya celebramos, ¿verdad? La crucifixión, lo que Jesús dijo, cuando Él exclamó, Abba, Padre, ¿por qué me has desamparado? Es cuando Él sintió, verdaderamente y literalmente, cuando su Padre también, que Él estaba lleno del Espíritu Santo, el Padre en Él y Él en el Padre. Pero en ese momento, hermanos, el Padre y el Espíritu Santo salió del Espíritu de Cristo. Él se sintió desamparado y llegó a estar en la misma condición de la humanidad, porque estaba tomando nuestro lugar, estaba tomando nuestra naturaleza. ¿Para qué? Para que después de que el Padre, gloria a Dios, el juez soberano, después de 3 días y 3 noches, Dios anunció y todo lo oyó, ya en la humanidad, el precio del pecado ha sido pagado. La deuda está cancelada. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús pagó por el pecado. Él pagó por la deuda que usted y yo debíamos. Él no debía esa deuda. Él era inocente, pero Él llevó nuestra injusticia. Pero gloria a Dios, cuando el Padre justificó a Cristo, nos estaba justificando a nosotros. Por eso Pablo dice, nosotros hemos sido justificados juntamente con Él. Gloria sea su nombre. Cuando Dios el Padre resucitó a Jesús, lo puso, ¿verdad? Lo exaltó hasta lo sumo. Primero descendió a las partes más bajas. Él tomó nuestro lugar. Cuando Cristo Jesús estaba en la cruz del Calvario, lo he dicho, pero lo voy a querer diciendo otra vez, recordándoles, hermanos, siempre mantengamos de nuestra identidad en Cristo. Pablo lo hizo, ¿verdad? Que cuando Jesús estaba en la cruz, usted y yo estábamos en la cruz, porque Dios nos estaba viendo en Cristo. Cristo estaba tomando nuestro lugar. Cuando Él murió, usted y yo murimos juntamente con Él. Cuando Él fue sepultado, nosotros fuimos sepultados. Cuando Él descendió al corazón de la tierra, nosotros también fuimos, porque así nos vio Dios. Y cuando Dios justificó a su Hijo, nos justificó a nosotros. Y luego después resucitó a Jesús. Pablo dice, eso mostrando, en Romanos capítulo 1 dice, mostrando que Él era Hijo de Dios. En la resurrección, hermanos, se prueba de que Él era el Hijo de Dios. Pero otra cosa también, su resurrección indicó de que todos nuestros pecados, aleluya, habían sido ya borrados. Y nuestros pecados no solamente son perdonados, porque sí lo son, pero Dios nos da un nuevo espíritu. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Qué importante es entender, hermanos, que nuestro espíritu humano no es el mismo espíritu que era antes. Amén. Usted y yo teníamos un espíritu pecaminoso, pero ahora tenemos un espíritu divino. Aleluya.
La misma naturaleza de Cristo. Amén. Hemos sido hechos a la semejanza de su Hijo. Aleluya. Gloria sea su nombre. Entonces, cuando Dios exaltó a su Hijo, ¿verdad? Él nos exaltó juntamente con Él. Amén. Pablo dice también en Efesios 2 que cuando Él fue sentado a su diestra, usted y yo fuimos también sentados juntamente con Él. Aleluya. Qué importante es entender que así como Cristo Jesús es la cabeza, Él nos está representando a la diestra, pero usted y yo estamos ahí también, la presencia de Dios. Y Cristo Jesús está aquí en la tierra. ¿Cómo? En la iglesia. Usted y yo somos su cuerpo. Todo principado, toda potestad ha sido puesto bajo los pies de la iglesia. Él es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Qué importante es entender eso, ¿verdad? Ahí estamos en Efesios. Vamos a regresar al capítulo 1. Vamos a ver estas verdades. Qué importante, hermanos. Y luego vamos a regresar aquí. Efesios 1. Nota el versículo 16. Pablo está haciendo una oración. Esta es una oración del Espíritu Santo para nosotros, para la iglesia. Dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. A ver, Pablo, ¿qué es lo que tú estás orando? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo está orando a través de él? Porque es una oración del Espíritu Santo. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, aleluya, os dé espíritu de sabiduría. Diga esto conmigo, gracias Padre, que tú me has dado el espíritu de sabiduría. Gracias Padre, que tú me has dado un espíritu de revelación en el conocimiento de Cristo. Cuando dice el conocimiento de Él, gloria a Dios que Él está alumbrando nuestros ojos a entender más y más la gloriosa verdad en su palabra. Acuérdense que Cristo y Jesús y la palabra uno son. No podemos tener revelación de Cristo afuera de la revelación de su palabra, porque Él se nos revela a través de su gloriosa palabra. Acuérdense que Él es el verbo vivo, pero tenemos la palabra escrita. Gloria a Dios, su palabra. Y así es como vamos entendiendo más y más, ¿verdad? Llenándonos del conocimiento de Él, llenándonos del conocimiento de su palabra, alumbrando nuestros ojos, vosotros de vuestro entendimiento. Ese es el alma. Esa revelación que Él quiere que usted entienda con su alma también. Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Él nos ha llamado con un glorioso propósito, hermanos. Amén. Él nos ha llamado con un glorioso propósito. Amén. Dice, para que sepáis con la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Pablo nos está diciendo por el Espíritu Santo que usted y yo como santos somos la herencia de Dios. Aleluya. Somos la herencia de Dios. Amén. Qué tremendo, ¿verdad? Gloria. Dice Jesús, yo te doy gracias, Padre, porque tú me los diste a mí. Pero luego Jesús se voltea y dice y se los da al Padre. Somos uno con Cristo y Cristo es uno con nosotros. Y somos la herencia, usted y yo somos la herencia del Padre. Amén, la herencia de los santos. Versículo 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Otra versión más cerca dice, su grandeza de su poder en nosotros, los que creemos. Ahora fíjese lo que dice, como el Espíritu Santo dice cuál fue el poder que Dios usó para resucitarnos a nosotros, para darnos, dice, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales sobre todo, ¿sobre cuánto? Todo. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Aleluya. Y sometió, ¿cuántas cosas? Todas. ¿Cuántas cosas? Todas. Él sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza. Dios es el que dio por cabeza a su Hijo. Dios dio cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. La iglesia, la cual es su cuerpo. La iglesia, la cual es su cuerpo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo Jesús no está completo si no tiene la iglesia. Y la iglesia no está completa si no tiene a Cristo. Él es la cabeza. Esta mañana cuando usted se levantó, ¿dejó su cabeza en la almohada?
No, cabeza y cuerpos se levantan juntos. Así Dios hizo lo mismo. Cuando Cristo Jesús resucitó a su Hijo, resucitó la cabeza, que es Cristo, y resucitó también su cuerpo, que es la iglesia. Así es lo que Pablo nos está diciendo por el Espíritu Santo. Pero acuérdese, ¿verdad? Que Él mismo, vamos al capítulo 2, note cómo dice el versículo 4, 5 y 6. Dice el Espíritu Santo, capítulo 2, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, eso es antes de nacer de nuevo. No está hablando de presentemente, ya que es salvo. Entonces, antes de que usted naciera de nuevo. Dice, aún estando nosotros en pecados, nos dio vida. Espiritualmente ya no estamos muertos. Estábamos muertos, pero ahora Dios nos llama santos. Qué importante es esto, de que usted entienda esto. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. Juntamente con Cristo, por gracia, sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Presentemente, ahorita estamos ya, Dios nos ve sentados juntamente con Cristo, su Hijo. ¿Qué estamos haciendo ahí? Con Cristo, como la cabeza, y nosotros como la iglesia, estamos sobre todo principado. Eso no va a ser en el futuro, hermanos. Eso es en el presente. Ese es el presente. El diablo sabe y ahora la iglesia tiene que reconocer, gloria a Dios, no tenerle temor al diablo. Al contrario, si el creyente de la iglesia se da cuenta qué tanto temor tiene el diablo. No a una persona porque es una persona, pero a aquel que está en nosotros. Amén, aquel que está en nosotros. Usted tiene que tener, Dios quiere que usted siempre tenga una conciencia de quién es el que está en usted. Sí, amén. ¿Quién es el que está en usted? Amén. El apóstol Juan dice en el capítulo 1 de Juan 4:4, mas vosotros, hablando de los espíritus, falsos profetas, los demonios, mas vosotros los habéis vencido. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús ya los venció. Amén. Si usted está en Cristo y Cristo está en usted, usted ya potencialmente ya los venció. Aleluya. Dice, mas vosotros los habéis vencido porque mayor es aquel, el 1 de Juan 4:4, porque mayor es aquel que está en vosotros, mayor es aquel que está en mí, mayor es aquel que está en usted que aquel que está en el mundo. Bueno, ¿quién es el que está en el mundo? El diablo. ¿Pero quién es mayor? Cristo Jesús. Entonces usted en Cristo. Aleluya. Por eso los demonios tienen que oír. Amén. Cristo Jesús dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Amén. Gloria a Dios. Una iglesia triunfante. Amén. Una iglesia gloriosa. Aleluya. Pablo menciona en Efesios capítulo 5, gloria a Dios, que Él viene por una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Amén. Aleluya. No viene por una iglesia cobarde. No, Señor. Viene por una iglesia llena de su gloria. Aleluya. Amén. Amén. Bueno, vamos a regresar al capítulo 4 de Efesios, donde estábamos viendo, ¿verdad? Antes de leer el versículo 11, estábamos viendo que así como Él descendió primero, antes de ascender, subió, versículo 9, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también descendió primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo también, que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y Él mismo, gloria a Dios, Él mismo constituyó, Él mismo puso, Él fue el que constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar, dice, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Hay santos aquí? Amén. Aleluya. A fin de perfeccionar a los santos, note lo que dice, para la obra del ministerio. Todos los santos, todas las personas que antes que éramos pecadores, ya no somos pecadores. Dios nos llama santos. La palabra de Dios nos llama santos. Usted puede ver aquí que la palabra de Dios dice que los 5 ministerios mayores Dios los puso a fin de preparar, a fin de perfeccionar, para que maduren los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio.
No solamente para que estén listos para ir al cielo. No, Señor. Dios nos ha puesto esos 5 ministerios mayores para prepararlos, para perfeccionarlos a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Entonces, podemos ver de que Pablo por el Espíritu Santo dice que el propósito de estos 5 ministerios mayores, es para preparar, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Cuál será ese ministerio? Bueno, Pablo menciona el ministerio de la reconciliación en 2 de Corintios, capítulo 5, ¿verdad? Donde él mismo dice que él nos ha dado ese ministerio para la reconciliación. Y aquí está incluyendo también el ministerio, entiendo de que estamos hablando, enfocándonos de esa parte del ministerio que Pablo por el Espíritu Santo menciona, los que ayudan. Todo creyente debe de estar en el ministerio de ayudas, ayudando el cuerpo, haciendo algo en el cuerpo de Cristo Jesús. Gloria a Dios por aquellos hermanos fieles que tiempo ya tienen. Jóvenes también que tienen de estar sirviendo al Señor, de estar ministrando en el ministerio de ayudas. Y gloria a Dios que Dios está añadiendo a más. Amén. Amén. Más personas están entrando en el ministerio de ayudas. Amén. Entonces, eso es algo importante. A veces personas dicen, yo no sé qué voy a hacer, yo no sé qué es mi parte. Lo que usted debe de hacer es algo. Y la mejor manera como usted, ¿verdad?, es involucrarse y entrar en el ministerio de ayudas. Tenemos muchos lugares donde usted puede servir al Señor. ¿Qué privilegio tan grande, hermanos, de ministrarle al Señor. Amén. Cuando usted le está ministrando, usted está en el ministerio ayudando a la iglesia, administrando la iglesia, usted le está ministrando al Señor. Amén. ¿Por qué digo eso? Porque Pablo ya nos dijo, ¿verdad?, que nosotros somos su cuerpo. Amén. Cristo Jesús está aquí en la tierra y está en la iglesia, está en nosotros, con nosotros. Entonces, cuando usted se involucra en el ministerio de ayudas, usted está ministrándole a Él. Él está ministrando a Él. Aleluya. Ahora, tenemos también un buen ejemplo en el libro de los Hechos. Vamos a Hechos, el capítulo 6, del ministerio de ayudas. Hechos 6, versículo 1 al 7. Amén. Dice, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, así como está creciendo aquí en Centro Amén. Palabra de Fe, Aleluya. aleluya. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Ahora, cuando habla de los griegos, no son griegos gentiles, son judíos que hablaban en griego, contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas de la distribución diaria. Ahora, esta distribución era algo físico, era comida, era cosas, ¿verdad?, que para la gente que estaba en necesidad. Entonces los 12, estos son los 12 apóstoles del Cordero, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor y a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Un prosélito es una persona que era griego, era gentil, pero se convirtió al judaísmo. Ese es un prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Es la manera como transfirieron la unción, transfirieron la administración a estos 7 diáconos. Entonces vemos, hermanos, de que Dios empezó a usar también a los diáconos.
Esteban Dios lo usó poderosamente para hacer milagros. ¿Por qué? Porque ya estaba involucrado en ministerio. Gloria a Dios que Dios también está usando el ministerio de ayudas. Amén. Amén. Aleluya. Qué honor y privilegio. Dios y más, hermanos. Más y más Dios está haciendo, ¿verdad? Obrando, trabajando en el ministerio. Gloria a Dios, porque estamos viendo, vamos a ver más y más, de que Dios no solamente va a estar usando, ¿verdad? A los evangelistas, a los pastores, a los maestros, sino que Él está usando también a los hermanos, las personas que están en ministerio, Amén. allá afuera, allá adentro también, Amén. gloria a Dios. Hemos oído gloriosos testimonios como los ministerios de ayudas, a veces entre ellos también oran el uno por el otro y Dios haciendo milagros gloriosos. Amén. Hay una bendición gloriosa, hermanos. ¿Verdad? Una cosa también que quiero enfatizar, que cuando uno hace el ministerio, no lo está haciendo para pagarle para atrás a Cristo. No. Él, hermano, él mismo dice que él no, lo hacemos por gratitud, hermanos. Amén. Lo hacemos porque lo amamos. Lo hacemos porque sabemos que estar involucrados, ¿verdad?, en el ministerio es hacer la obra que Él nos ha encomendado que hagamos. Trabajando juntamente con Él. Haciendo lo que Él nos ha mandado que hagamos. Gloria a Dios. Aleluya. Vemos, hermanos, vemos un ejemplo de lo que del ministerio también en la suegra de Pedro. Vamos a Mateo capítulo 8, versículo 14 al 15, 14 y 15 de Mateo. Mateo capítulo 8. Amén. Amén. Versículo 14. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano. Y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y les servía. Aleluya. Aleluya. Y la fiebre, dice, y se levantó y les servía. Vemos aquí, ¿verdad?, de que cuando está hablando de servía, pues por supuesto les empezó a servir. Estaba este ministerio de servir. Entonces, gloria a Dios, que es lo que hace también el ministerio de ayudas. Amén. Podemos ver que, ¿verdad? Diana y yo, hermanos, cuando oramos por toda la congregación. Oramos también por los hermanos y hermanas que están en el ministerio de ayudas. Qué importante es, ¿verdad? Una vez más mencionando, ¿verdad?, de que este ministerio es vital en el cuerpo de Cristo Jesús. Es vital. Entonces, vemos de que la palabra de Dios crecía. ¿Verdad? Después vamos a regresar a donde estábamos en Hechos 6 y vamos a ver que después de que vamos a regresar a Hechos. Después de que hicieron eso, dice la palabra de Dios, se multiplicaba, crecían los discípulos. Es lo que está sucediendo aquí también, gloria a Dios. Amén. Amén. Mateo capítulo 6. Sí, Mateo, perdón, hermanos, Hechos. Hechos capítulo 6. Hechos el capítulo 6. Amén, ya habíamos leído esto. Versículo 4 dice, vosotros, versículo 5, agradó la propuesta a toda la multitud, eligieron a Esteban, varón lleno de fe, del Espíritu Santo. Vamos a brincar el versículo 7. Ahora vemos de que orando les impusieron las manos. Esa es una doctrina de transferir, la unción de transferir, ¿verdad? Y luego el versículo 7 dice, y crecía la palabra del Señor. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Campton. Amén. Se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Fíjese qué bonito dice el Espíritu Santo. Dice, y crecía la palabra del Señor. ¿Cómo es eso de que crecía la palabra del Señor?
Pues cada uno de nosotros, cuando nacimos de nuevo, nacimos por causa de esa simiente incorruptible Amén. de la palabra de Dios. Amén. Acuérdense que Cristo Jesús es la palabra viva. Amén. Amén. Y entonces, cuando usted nació de nuevo, ahora Cristo Jesús está en su espíritu. Ahora, ese espíritu humano que usted tiene ya no es el mismo. Ese espíritu es un espíritu divino. Un espíritu. Ahora, quiero que ustedes entiendan esto. Antes de que Adán pecara, Adán tenía un espíritu y dentro del espíritu de Adán y Eva estaba Dios el Padre. Estaba el Espíritu Santo. En ese caso, sabemos de que entonces Adán y Eva eran criaturas sobrenaturales. Amén. ¿Por qué? Por lo sobrenatural que estaba en ellos. ¿Y quién es lo sobrenatural? Dios el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Del momento que el pecado entró, la muerte espiritual entró. Esa es la naturaleza del diablo, la naturaleza pecaminosa. Entonces, esa naturaleza divina que estaba en el espíritu de Adán y Eva ya no estaba. Ahora ellos están en una misma, ahora tienen la misma naturaleza del diablo. Amén. Ahora, del momento en que usted nace de nuevo, nace del espíritu, en ese momento, una vez más, usted antes no era, nacimos espiritualmente separados, pero el momento en que usted nace de nuevo, ahora el Espíritu Santo está en usted. Dios el Padre, Dios el Hijo. En ese momento, ahora usted no es una persona de la misma que usted era antes. Usted es una persona sobrenatural. Somos sobrenatural. Amén. ¿Por qué? Aleluya. Porque tenemos a Dios en nosotros, tenemos el Espíritu Santo. Amén. Aleluya, somos Superman. Amén. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu de Dios, hermanos. Por eso el creyente, en el nombre de Jesús, todo creyente puede echar fuera demonios. Amén. Amén. Todo creyente puede hablar en el Espíritu, orar en lenguas. Todo creyente puede poner manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán y sanan. Eso es sobrenatural, hermanos. Amén. Gloria a Dios, antes estamos nomás en la naturaleza, ahora estamos sobrenatural. Y vemos que esa palabra está creciendo. Cada vez que una persona es salva, acepta al Señor, la palabra está creciendo. El cuerpo de Cristo Jesús está creciendo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Algo glorioso también vemos, hermanos, de que Cristo Jesús habla de aquellas personas que se involucran en el ministerio y en la iglesia. Vamos a Mateo capítulo 10, versículo 40 al 42. Libro de Mateo, el capítulo 10, versículo 40. Estamos viendo las palabras del Maestro, de Jesús. Amén. Amén. Mateo 10, 40 al 42. Dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al Padre que me envió. Ahora, Diana y yo, hermanos, Dios nos trajo, Dios nos envió aquí a Los Ángeles. Amén. No hay ninguna duda en nosotros. Ustedes es la prueba, ustedes son el fruto, la evidencia, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vinimos, muchos de ustedes han sido salvos bajo este ministerio. Aleluya. Cristo Jesús dice, el que a vosotros recibe, a mí me reciben. Entonces, cuando ustedes nos recibieron nosotros, ustedes estaban recibiendo a Cristo Jesús. Y luego Cristo Jesús dice que aquellos que lo reciben a Él están recibiendo al que lo envió. Bueno, ¿quién fue el que envió a Cristo? El Padre. Entonces, Dios nos envió aquí, ustedes nos recibieron, muchos de ustedes, como dije, han sido salvos bajo este ministerio, han recibido a Cristo, han recibido al Padre, porque el Padre recibe al que me envió. Versículo 41 dice, y el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibe. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibe. Y cualquiera que de uno, dice, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo,
no perderá su recompensa. Amén. Aleluya. Esto es algo hermoso, hermanos. Lo que estamos viendo aquí, lo que está diciendo Cristo Jesús, de que del momento que ustedes fueron salvos y luego nos recibieron a nosotros como pastores, ¿verdad? Cristo Jesús está diciendo, hermanos, que ahora toda recompensa que nosotros como pastores, Dios nos va a dar, cada uno de ustedes que está involucrado y está haciendo también su parte, ustedes van a estar recibiendo la misma recompensa. Amén. Por eso dice el Señor, el que recibe a un profeta, por cuantos profetas, recompensa de profeta recibe. En este caso, ¿verdad? Somos pastores Diana y yo. Entonces, al recibirnos a nosotros y al ser parte de esta obra, estar parte de esta iglesia, es lo mismo de otras iglesias, de otros rediles, ¿verdad? Entonces, al recibirnos a nosotros, todo la recompensa que Dios el Padre nos está dando, cada uno de ustedes va a estar recibiendo la misma recompensa. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, es una ley que Dios estableció. Que a nosotros, ¿verdad? Que han recibido, ¿verdad? Reciben la misma recompensa. Aleluya. Dios es un Dios justo. Amén. Gloria a Dios. Ahora es bonito también lo que Cristo Jesús dice en Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis 22. El versículo 12, muchos de ustedes ya lo conocen, pero qué bonito es recordarnos, ¿verdad? Amén. Apocalipsis 22, versículo 12. Gloria a Dios. Aleluya. Estas son las palabras de Cristo Jesús, Amén. la cabeza de la iglesia. Gloria. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Aleluya. Él viene, Amén. pero Él viene a recompensar también Amén. a cada uno de sus obras. Gloria sea al Señor. Aleluya. Amén. Voy a pedir que incline su rostro. Gloria a Dios. Incline su rostro. Vamos a hacer una oración. Hoy estuvimos hablando, ¿verdad?, del nacimiento, de cómo Cristo Jesús es y fue nuestro sustituto. Todo aquel que abre su corazón y recibe a Cristo Jesús como Señor, Salvador de su vida, recibe una naturaleza divina. Es la obra del Espíritu Santo. El hombre no lo puede hacer. Las religiones no lo pueden hacer. Esto es el Espíritu de Dios. Solamente el Espíritu de Dios es el que engendra. Todos juntos vamos a orar, especialmente con aquellos que hoy quieren recibir a Cristo Jesús. Quieren pasar de muerte espiritual a vida espiritual. Quieren dejar esa naturaleza pecaminosa y recibir esa naturaleza divina que solamente el Espíritu Santo puede hacer, puede dar. Vamos a orar. Tú también haces esta oración. Dios, en este día, creo con todo mi corazón que Jesús es tu Hijo. Él murió en la cruz por mis pecados. Al tercer día lo resucitaste de los muertos. Y hoy públicamente yo lo confieso como el Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Padre, porque hoy, de acuerdo a tu palabra, he nacido de nuevo. Soy una nueva criatura. Mi nombre ha sido escrito en el libro del Cordero de Dios. Gracias, Padre. Amén, amén, amén. Muy bienvenido a la familia de Dios. Si tú hiciste esa oración, bienvenido a la familia de Dios. Gloria a Dios, muchas gracias por haber estado con nosotros. Y desde aquí, desde Canton, se despide la congregación de Centro Palabra de Fe con bendecidos.